Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 7, esta es la palabra del Señor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hasta aquí la palabra del Señor, pueden volver a tomar asiento. Bien, mis amados hermanos, después de haber hecho una pausa la semana anterior en el estudio de esta epístola, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando en la consideración de estos requisitos necesarios para el ministerio pastoral. Este es ya el quinto mensaje o la quinta enseñanza respecto a estos requisitos. Y nosotros debemos también, hermanos, mirar que ahora estos requisitos van a ser mucho más prácticos a la hora de considerarlos, puesto que ya pasamos los que eran un poco más espinosos, aquellos en donde hay mayores dificultades para entender lo que el apóstol quiere decir. Vimos acerca de marido de una sola mujer que tenía sus complejidades, y lo mismo con el requisito de tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, ahora, a partir de ahora, el apóstol Pablo va a dar otros requisitos que aquí vamos a tener como vicios o manchas en el carácter y otras cosas que nos van a indicar cómo deben ser esos hombres que han de ser establecidos en el ministerio pastoral. Por ejemplo, si vemos el versículo 8, se vienen virtudes. En el versículo 7 tenemos vicios o problemas, cosas que no pueden tener los ministros de la palabra, y en el 8 tenemos virtudes: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora, en esta tarde vamos a considerar solamente el primero de los 5 vicios o manchas en el carácter que el apóstol Pablo establece en el versículo 7, pero es bueno que nosotros veamos la línea del pensamiento del apóstol Pablo. Pablo ya había dicho que aquellos que fuesen irreprensibles eran los que tenían que ser establecidos como ancianos en la iglesia, versículos 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible. Y les había dicho que la irreprensibilidad encapsula todos los demás requisitos que nosotros tenemos en esta lista que establece aquí el apóstol Pablo. Pero podríamos decir incluso algo más. La manera en la que se va a manifestar la irreprensibilidad es mediante el cumplimiento de todos estos otros requisitos que el apóstol Pablo está señalando. Por eso es que en el versículo 7, él vuelve a traer a colación la irreprensibilidad. Pablo vuelve a decir, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Mis hermanos, esa repetición está allí porque Pablo quiere que nosotros no olvidemos eso. No podemos olvidar que lo que él está hablando es acerca de la madurez en el carácter. Recuerden que cuando pasamos por el requisito de irreprensibilidad, esto no significaba que la persona fuera perfecta, sin pecado, eso es imposible. Pero Pablo dice, tiene que ser alguien maduro, alguien que no pueda ser llamado a cuentas en el hecho de que no tenga algo, un vicio predominante en el carácter que vaya a incapacitar o vaya a imposibilitar que tal hombre pueda fungir en el ministerio pastoral, sino que tiene que ser alguien maduro. Y Pablo repite la irreprensibilidad, pero ahora avanza y él añade 2 argumentos aquí. En primer lugar, porque es un obispo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y en segundo lugar, él añade el argumento de la función como administrador de Dios. Es decir, recuerden, dice Pablo, o le dice a Tito, recuerda esto, Tito, tiene que ser irreprensible porque va a ser un obispo y porque además será administrador de Dios. Recuerden que la palabra obispo significa supervisor. Por eso Pablo hace esa transición del versículo 5 al versículo 7. Pablo habla de establecer ancianos, pero en el versículo 7 hace la transición y dice obispo. Recuerden, es el mismo oficio, ancianos, obispos, pastores,
pero estas palabras van a describir funciones diferentes de un mismo oficio. Y Pablo entonces añade esto: es un obispo, tiene que ser un supervisor. ¿Cómo puede alguien ser un supervisor en la casa de Dios si él mismo tiene deficiencias en su carácter? Si él mismo tiene cosas que tienen que ser corregidas porque predominan el carácter de tal persona, vicios que lo imposibilitan para ser un buen administrador además. Entonces, una vez más, debemos mantener esta manera en la que Pablo nos presenta a nosotros los requisitos. Tenemos que tomarlos con toda seriedad, hermanos, y no añadirle más de lo que Pablo establece, pero tampoco disminuir lo que Pablo viene diciendo movido por el Espíritu Santo. Ahora, ya nosotros anteriormente consideramos acerca de los administradores de Dios y la irreprensibilidad. Entonces nos vamos a ocupar en el primer vicio. Pablo establece 5: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pablo está diciendo, mis hermanos, si alguien o si en un hombre predominan estas manchas en el carácter, jamás pueden ser considerados como oficiales, como pastores en una iglesia. Oigan bien lo que dice Calvino respecto a esto. Dice Calvino: estas faltas que San Pablo señala aquí son demasiado atroces y de hecho llevan consigo tal inmundicia que es suficiente para estropear la política de la iglesia. El que de alguna manera está manchado con cualquiera de ellas no es un hombre apto para servir a Dios de ninguna manera. Y por lo tanto, continúa Calvino, estas cosas deben ser purgadas antes. Noten que lo que es obvio, Calvino no está diciendo si alguien tiene estas deficiencias nunca podría llegar a ser un anciano. No, sino que esto tiene que ser purgado antes. Es decir, tiene que ser sacado antes, tiene que ser tratado antes de que un hombre sea instalado, sea establecido como un anciano. Entonces, en esta tarde, mis hermanos, vamos a trabajar en un único encabezado en este sermón. Solo va a haber un punto, pero vamos a ver 2 subpuntos. El punto central es el siguiente: el obispo no debe ser soberbio. Ese es el único punto. Pero vamos a ver 2 subpuntos. En primer lugar, vamos a ver la manifestación práctica de la soberbia y en segundo lugar, las consecuencias de un hombre soberbio en el ministerio. Entonces, las manifestaciones prácticas y las consecuencias de que en una iglesia se establezca un hombre soberbio para el ministerio. Como les he dicho, ya aquí no tenemos complicaciones. Inmediatamente usted lee esta palabra, no soberbio, hablamos de la soberbia, usted puede definir muy rápidamente qué es ser soberbio. Y probablemente la primera palabra, que es un sinónimo, que se le viene a usted en mente es orgulloso. No alguien orgulloso. Bueno, y eso es verdad. Pero creo, mis hermanos, que a nivel práctico, quizás hay ciertas cuestiones, ciertas actitudes, ciertas conductas que nosotros mismos no vemos como algo asociado a la soberbia y que realmente están implicadas dentro de la soberbia. Por eso espero que el mensaje de esta tarde sea muy rico porque va a ser muy aplicativo. Vamos a ver varios ejemplos respecto a esto. Que alguien sea orgulloso no es simplemente el hecho de que alguien se jacte de sus propios logros. Usted ve a alguien hablando de sí mismo: yo he hecho esto, yo hago esto, yo no hago estas otras cosas, y usted dice qué orgulloso que es. Todo está centrado en él, pero bueno, puede incluso haber actitudes de soberbia en donde las personas ni siquiera están jactándose de sus logros, sino que la soberbia se manifiesta por medio de otras cosas que tiene que ver evidentemente con la conducta, con los pensamientos y a lo que esos pensamientos llevan a una persona a realizar. Entonces déjenme presentarles varios ejemplos prácticos en donde nosotros podríamos ver manifestaciones de la soberbia. Y recordándoles esto, mis hermanos, que aquí no debemos ver esto simplemente como un requisito para los ancianos. Esto es lo que todo cristiano debe ser. Esto es a lo que espera el Señor, que nosotros lleguemos.
que seamos hombres y mujeres maduros, cimentados en la palabra y que manifestemos el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, o el primer ejemplo, se puede manifestar la soberbia cuando una persona procura satisfacer sus propios deseos aprovechando su posición. Aquí estoy siendo muy explícito. Cuando alguien, haciendo uso de la posición que ocupa, entonces aprovecha eso para hacer todo lo que esa persona quiera hacer. Ahora, usted tal vez se preguntará, ¿quiere decir que nosotros no podemos desear ciertas cosas? No, yo no estoy diciendo eso. Pero el punto de la soberbia tiene que ver con desear cosas sin importar si son la voluntad de Dios o no. Con desear cosas simplemente porque yo quiero que esto sea así, y si esto no se hace así, entonces tengo un gran disgusto en mi corazón. Eso me pone malhumorado, eso me irrita, y vean cómo esto está relacionado al otro vicio, no iracundo. La soberbia comúnmente conduce a la ira, al enojo desmedido. Entonces no estoy hablando de que alguien no pueda o de que nosotros no podamos tener deseos. Esto no es lo que yo estoy diciendo. Sino hablo de esa actitud en la que hay una insatisfacción si lo que yo quiero no se logra. Y especialmente cuando yo digo, estoy en la posición de demandar, de exigir que esto sea así. Por ejemplo, mis hermanos, cuando un hombre se enoja y pasa quejándose porque su esposa o sus hijos no hacen con exactitud lo que él espera que hagan de la manera en la que él espera que lo hagan. Allí, mis hermanos, hay una manifestación de soberbia. Si yo me enojo, me irrito con mi esposa y mis hijos porque no hacen lo que yo quiero que hagan de la manera exacta en la que yo quiero que lo hagan. Y alguno podría decir, pastor, ¿pero acaso no es la función del hombre gobernar y velar para que todo se haga bien? Y a esto yo respondo que sí. Esa es la función de toda cabeza de hogar. Pero mis hermanos, hay una diferencia muy grande entre gobernar con amor, con misericordia, con ternura, y gobernar de una manera tiránica o despótica. Y hay que hacer también una gran diferencia entre lo que significa no cumplir un deber a lo que significa cumplir un deber, pero no de la manera en la que yo pretendía que se hiciera. Y ahí es donde viene la manifestación de la soberbia. Y comúnmente esta manifestación, mis hermanos, se va a llegar a dar porque hay una gran impaciencia en nosotros y probablemente porque no tengamos o no estemos mostrando la habilidad para instruir. Entonces la soberbia anula la paciencia. Y esa es una manifestación a nivel práctico. Otra manifestación es cuando una persona es solícita en hacer algo, pero con el objetivo de atraer las miradas para sí misma. De hecho, esa palabra que vemos traducida allí como no soberbio, soberbio, tiene que ver literalmente con alguien que está complacido consigo mismo. Es decir, estoy satisfecho conmigo mismo. Y cuando alguien hace las cosas con el objetivo de ser el centro de atracción, esa persona está actuando de una manera soberbia. Quizás el ejemplo más claro para nosotros sería pensar en un creyente que se esfuerza en servir de muchas maneras o en algo, pero no con el objetivo de glorificar a Dios en la manera en la que está sirviendo, sino con el objetivo de atraer gloria personal. Sin embargo, no es en el contexto de la iglesia el único lugar donde esto pasa. Esto puede pasar también en el área estudiantil. Los estudiantes que están tratando por ser los mejores, no porque desean conocer más y aprender más, sino porque quieren ser loados por encima de sus demás compañeros. Y lo mismo podría verse también en el ámbito laboral. Alguien que esté trabajando y buscando hacer las cosas de la mejor manera con el propósito simplemente de que su jefe hable bien de ellos o mostrarse superior a sus compañeros de trabajo. Ahora, ¿hay algún mal en que nosotros busquemos la excelencia en hacer las cosas en el trabajo? Ninguno. Más bien, como cristianos debemos dar nuestro mayor esfuerzo en todo lo que nosotros hagamos. Mis hermanos, en todo. Porque nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios.
Las mujeres en la casa tienen que barrer, tienen que limpiar, tienen que lavar la ropa, tienen que preparar los alimentos para la gloria de Dios. Y así mismo es en el trabajo. Debemos trabajar para la gloria de Dios, no para exaltarnos a nosotros mismos. Como dice Pablo en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Pero esto mismo también lo podemos aplicar en la vida del hogar. La soberbia también se ve, mis hermanos, cuando los hijos, por ejemplo, en casa, procuran obedecer a sus padres no por temor a Dios, sino con el propósito de sentirse mejores que sus hermanos. Miren, niños, ustedes tienen que aprender que la soberbia también se puede manifestar en ustedes. Cuando hacen cosas para que papá y mamá digan, yo soy mejor que mi hermano o mi hermana. O peor aún, si en el corazón está la intención de que los padres no se agraden de la misma manera de mis hermanos que de mí. Eso es parte de la soberbia que se manifiesta incluso entre los pequeños del hogar. Y ni qué decir si ya son hijos todavía más grandes, donde la concentración del pecado es todavía mayor. Se manifiesta también, mis hermanos, la soberbia cuando una persona tiene por objetivo que todo se haga conforme a sus propios criterios, a sus propios razonamientos o a sus propios ideales. Y esto va muy de la mano con el primer ejemplo que les puse. Lo que pasa es que el primer ejemplo era más específico. Alguien aprovechando su posición de autoridad. En este caso es más general. Me estoy refiriendo a personas que, sin importar si tienen una posición de autoridad o no, están exigiendo de manera continua que absolutamente todo se haga conforme a lo que ellos piensan en cada una de las esferas. Esto puede verse, mis hermanos, por ejemplo, en la sociedad, incluso si esto significa pasar por encima de sus superiores. Nosotros podemos ver personas o incluso grupos que organizan marchas, organizan huelgas, paralizando el tránsito incluso de manera ilegal, porque están demandando, por ejemplo, que el gobierno cumpla ciertas cosas que ellos quieren. No, lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la injusticia. Estoy hablando de este tipo de bloqueos, obstáculos o manifestaciones que se dan no por una injusticia, sino por algo que simplemente es movido por un deseo egoísta en el corazón. Queremos más, queremos esto, y entonces hacen un montón de cosas. Eso lo podemos ver en muchos de esos grupos que bloquean carreteras, que producen incluso otras cosas, otras consecuencias más, personas lesionadas por conflictos entre los mismos manifestantes o incluso roces con la fuerza pública. Esto podemos verlo, mis hermanos, también en los grupos LGBTI. Incluso allí se refleja de una manera muy clara. Ellos tienen una marcha que se conoce como la Marcha del Orgullo. ¿Ha escuchado usted eso? Mejor nombre no le pudieron poner. La Marcha del Orgullo. Porque detrás de eso está la exigencia de ellos de que la sociedad, de que todas las personas, pequeños y grandes, acepten todos sus desvíos antinaturales, sus perversiones antinaturales, y que todos los demás tengan que aceptarlas. Y estamos orgullosos, dicen ellos, de este que podemos saber es el pecado de ellos. Esa es manifestación de la soberbia. Yo exijo que los demás piensen y actúen como yo quiero que actúen o de la misma manera en la que yo concibo el mundo. Eso es soberbia. Por eso no pudieron ponerle mejor nombre, la Marcha del Orgullo. Estas personas están obstinadas en su pecado y exigen a la sociedad que acepten y crean lo que ellos han determinado. Pero mis hermanos, esto también puede verse una vez más en el hogar. Por ejemplo, cuando las esposas no tienen disposición a someterse al liderazgo de su esposo sin una justificación válida. Ahora, ¿qué es una justificación válida para que una mujer no se someta al liderazgo de su esposo? Bueno, una justificación válida es que su esposo le demande algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. O bien,
algo más específico que viole su conciencia, porque nadie es dueño de nuestra conciencia más que el Señor. Entonces, esos son casos válidos en los que una esposa puede rehusarse a someterse a la autoridad de su esposo, y aún en medio de eso, hermanos y hermanas, ese no sometimiento tiene que hacerse con mucho respeto, en el temor del Señor. Pero muchas veces la falta de sumisión de las esposas es debido al orgullo, el orgullo de suponer que si las cosas fueran manejadas por ellas, entonces todo iría mejor. ¿No ha sido usted, hermana, tentada con pensamientos como este? Y es que si yo llevara las riendas de mi casa, si yo fuera la que controlara estas cosas, aquí todo iría bien. Y eso comienza a generar queja, aflicción, irritabilidad en el corazón de la esposa, y es donde vienen los conflictos. Eso es soberbia. Puede ser que sea verdad que si la esposa llevara la faja, por decirlo así, las cosas irían mejor. Puede ser que sea verdad que haya falta de sabiduría en un esposo. Pero hermanas, en Cristo, las esposas deben ser una ayuda idónea para sus maridos. No deben pretender ponerse como maestras para enseñarles a ellos cómo liderar el hogar. Si una mujer se pretende poner como maestra para su esposo, enseñándole cómo debe liderar el hogar, eso es un acto de soberbia. ¿Quiere decir que la esposa no puede decir absolutamente nada? No, no estoy diciendo eso. La esposa puede hacerle ver cosas a su marido, pero siempre con respeto, sabiendo que la autoridad en casa Dios la ha dado a su esposo. Ahora, esto me lleva también a dar un consejo oportuno a las jóvenes solteras. Piensen muy bien con quién se van a casar. Si ustedes no pueden detectar en aquel joven en el que pusieron su mirada, no pueden detectar que tiene el carácter necesario para guiar en sabiduría una familia, para guiarle a usted con sabiduría, entonces desista de eso. Porque ahí es donde van a venir los conflictos y van a venir los choques y ¿por qué me casé con el que me casé? Hay que observar muy bien con quién las personas se van a unir en matrimonio. Otro ejemplo lo tenemos también en los hijos, que llegan a actuar con rebeldía y no están dispuestos a seguir las reglas de los padres. Miren, el puritano Thomas Taylor observa algo muy importante de esta palabra soberbia. Él dice que esto implica o significa alguien desobediente. Es decir, no soberbio lleva la implicación de alguien desobediente, no es alguien desobediente. La soberbia hace que el hombre sea desobediente a Dios y a cualquier otra autoridad superior. Cuando el quinto mandamiento, por ejemplo, manda a los hijos a honrar a sus padres, mis hermanos, también les está poniendo un freno a la soberbia y a la arrogancia de que los hijos quieran estar por encima de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre es una forma de decir no seas soberbio, no seas orgulloso, no te quieras poner encima de aquellos que son tus progenitores y que te representan en un sentido a Dios para ti. Eso es parte de la implicación del quinto mandamiento. Pero eso también puede llegar a verse en las iglesias. Cuando personas van moviéndose de una iglesia a otra, siempre insatisfechas, siempre enojadas. Tal vez muchos no lo entiendan así, mis hermanos, pero detrás de esto no hay más que soberbia. No estoy hablando de personas, evidentemente, que abandonan una iglesia por cosas que verdaderamente ameritan que una iglesia sea abandonada por razones bíblicas, sino que estoy hablando de aquellos que simplemente andan procurando hallar una iglesia en donde todo se realice, absolutamente todo se realice conforme a sus propios deseos o ideales. Es decir, personas que están interesadas no en buscar una iglesia sana, una iglesia bíblica, sino una iglesia lo más cerca de su propio corazón, una iglesia a conveniencia personal y no para la gloria de Dios. Son personas hipercríticas, pero las críticas surgen de sus propios caprichos y no por un apego a la norma de Cristo. Mis hermanos, uno ve muchas veces personas saliendo de las iglesias, pero me temo que una gran cantidad de esas salidas no son por razonamientos bíblicos. Incluso les digo,
aunque estén saliendo de iglesias falsas, a pesar de salir de iglesias falsas, muchas veces ni siquiera son por razones verdaderamente bíblicas. Por eso también allí podemos ver que se manifiesta la soberbia. Hermanos, también se manifiesta la soberbia cuando una persona no tiene un espíritu enseñable. ¿Qué es tener un espíritu enseñable? Bueno, es tener un deseo sincero de aprender y seguir la verdad. Es una disposición para ser enseñado por otros. Esta obstinación y altivez se refleja, por ejemplo, en Himeneo y Fileto, quienes rechazaron la enseñanza apostólica de una doctrina fundamental como la resurrección. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras. Pablo le dice a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Note lo que este texto presenta. Presenta personas que se pasan en vanas palabrerías. Y quiero hacer una acotación aquí importante, mis hermanos. A veces las personas pueden aplicar mal este texto y hablar de vanas palabrerías como de doctrinas bíblicas que consideran no esenciales. Entonces, ¿para qué va a estar uno discutiendo hablando de doctrinas bíblicas? Mis hermanos, jamás interpretemos que aquí Pablo por vanas palabrerías se refiere a la santa palabra de Dios. Nunca. Pablo jamás trataría ninguna doctrina de la Escritura o una conversación sobre las doctrinas de la Escritura como algo vano o palabrería barata. Nunca. Entendamos eso, jamás. Pero Pablo está hablando de personas que establecen sus propios criterios, establecen sus propias realidades, o podríamos decir sus propias verdades. Estas personas son personas que están en conversaciones o palabrerías con un sustento inútil, alejadas por completo de la regla de la fe. Son palabras que pretenden traer novedad en ciertas enseñanzas difíciles. Y esto es justamente lo que hace que los hombres se enorgullezcan de sus ideas, de sus doctrinas. Porque las personas, mis hermanos, están continuamente procurando ser contados entre los grandes. Eso le pasó a los mismos discípulos del Señor Jesús. Llegaron dos de sus discípulos: Señor, permite que nosotros nos sentemos a uno y a otro lado de ti en tu reino. Y usted ve el texto en donde lo presentan los evangelios. Y los otros discípulos se enojaron. Miren, no crea que se enojaron porque estaban pensando que ellos pidieron algo que no era correcto. No, se enojaron porque ellos procuraban también ese lugar. Y el Señor Jesús tuvo que exhortarlos: miren, los que gobiernan las naciones se enseñorean de ellas, pero eso no tiene que ser así entre ustedes. Y eso pasa típicamente con las personas que no tienen un espíritu enseñable o moldeable. Son personas que están buscando siempre engrandecerse. Yo tengo mis propios criterios. Yo tengo mi propia manera de pensar. Yo soy original en mis doctrinas. Muchos pretenden hacer eso. Y Pablo habla de que esto es vana palabrería. Pablo dice que estas cosas conducirán más y más a la impiedad. Y miren por qué les digo que Pablo no tiene en mente jamás que se esté hablando bíblicamente, porque en esta misma epístola hemos podido ver que la verdad, el conocimiento de la verdad, en el versículo 1, Tito 1:1, es según la piedad. O sea, la Escritura nos lleva a la piedad, pero estas vanas palabrerías de estos hombres más bien conducían más y más a la impiedad, lo cual es muy contrario a la palabra de Dios. Pero todo eso muestra la falta de disposición de Himeneo y Fileto para ser enseñados. Y el trágico fin de estos hombres, según las palabras de Pablo, fue que se desviaron de la verdad. Se desviaron porque no tuvieron humildad para ser enseñados. No le bastó a estas personas la enseñanza apostólica, sino que llegaron a su propia interpretación sin tomar en cuenta las palabras del Espíritu Santo por medio de los apóstoles.
Mis hermanos, esa arrogancia, no tener un espíritu moldeable. Y en medio de la iglesia del Señor esto también se manifiesta con frecuencia, aunque por la misericordia de Dios no siempre en el mismo grado de Himeneo y Fileto, que terminan por apartarse de la verdad. Pero es algo con lo que nosotros tenemos que batallar. Se manifiesta, por ejemplo, en quienes ponen un muro, ponen una resistencia para recibir la enseñanza, el consejo y la guía pastoral. Se manifiesta en quienes creen que no necesitan la guía de nadie más, sino que por sí mismos son suficientes y capaces de crecer en todo conocimiento de Dios. Se manifiestan personas que no buscan el consejo, que no están dispuestas al discipulado. Pero mis hermanos, entre nosotros esto no debe ser así. El Señor ha establecido pastores en medio de su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si nosotros somos obstinados para pensar que nos vale con nosotros mismos, eso va a demostrar orgullo. Eso va a demostrar que estaremos haciendo lo que a Dios no le agrada. Mire, tiene dificultades con alguna doctrina, entonces no pretenda ser suficiente por usted mismo. Busque a sus ancianos, busque entender la doctrina. ¿Tiene usted puntos de vista diferentes? Si estos puntos están dentro de la ortodoxia y surgen de una convicción que procede de un estudio diligente de la Escritura, está bien, pero no pretende imponer a los demás lo que usted cree, y mucho menos pretenda poner a otros en contra de la enseñanza pastoral, porque esto también es parte de la soberbia. Podríamos tener discrepancias entre los mismos creyentes, pero se tiene que saber preservar la paz y la unidad siempre en medio de la iglesia. Y mis hermanos, esta disposición a la enseñanza debe estar marcada también en los ancianos, porque recuerden que incluso estamos hablando de requisitos para el ministerio pastoral. Miren, si un varón en una iglesia es aquel que dice, yo me las sé todas, yo me sé absolutamente todo, sepa, hermano, hermana, que ese no es el varón que tiene que estar dirigiendo la iglesia. Porque el que dice que se lo sabe absolutamente todo se ha constituido Dios. Nosotros nunca podremos llegar a un conocimiento absoluto y pleno de la verdad. Debemos estar convencidos, tenemos que tener convicciones ancladas en la Escritura, y en muchos casos tenemos que saber actuar con humildad y decir, yo creo esto porque la Escritura me lleva a creer esto. Sin embargo, hay hermanos piadosos que también creen otra cosa. Pero si alguien dice, es solo lo que yo digo, es solo lo que yo creo, esa persona está manifestando soberbia. Incluso en el ministerio pastoral, hermanos, los pastores tenemos que buscar también consejo en otros pastores. Consultar, preguntar ante retos que se pueden presentar en el ministerio pastoral o ante dudas de cómo actuar en ciertas situaciones. Los pastores también tienen que ser humildes para buscar el consejo. Esto es parte de lo que todo cristiano necesita. Hace unos días, un hermano, no de esta iglesia, sino de otra congregación, me comentó que conocía a un pastor que en una ocasión le dijo que hacía ya mucho tiempo había dejado de leer libros, que ahora solamente leía la Biblia, y al parecer lo decía con la idea de que no necesitaba recibir absolutamente nada más de ningún otro creyente. Es decir, no necesito los libros de otros maestros, no necesito nada, solo necesito la Biblia. ¿Y saben qué, mis hermanos? Un creyente inmaduro rápidamente diría amén a eso. Si alguien dice amén a eso, demuestra su inmadurez. ¿Saben por qué? Porque la Biblia misma nos enseña que Dios dio dones a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo. Es decir, la Biblia misma nos muestra la necesidad de que nosotros recibamos instrucción bíblica. Alguien podría decir, pastor, pero ¿acaso la Biblia no es suficiente? Sí, claro que la Biblia es suficiente, pero mis hermanos, no confundamos las cosas. Sepamos muy bien lo que significa que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para enseñarnos todo lo que necesitamos conocer para la salvación. Pero la suficiencia de la Biblia no tiene que ver nada con la necesidad de maestros
capacitados por el Señor para enseñar lo que la Biblia dice de manera suficiente. Son dos cosas muy diferentes. La suficiencia de la Escritura de ninguna manera anula la necesidad del ministerio de la enseñanza. No podemos confundir estas cosas. La suficiencia de la Biblia es respecto a su contenido. No tiene que ver con la necesidad de la predicación. El contenido de la Escritura debe ser enseñado por aquellos hombres que Dios levanta para esta labor. Por lo tanto, mis hermanos, rechazar el recibir la enseñanza de maestros capaces no es más que soberbia y autocomplacencia con uno mismo. Yo no necesito de enseñanzas de otros. Todo surge de aquí, de mi propia capacidad. Arrogancia, soberbia. Y como ustedes pueden ver, mis hermanos, la soberbia es una traba para la salud y el crecimiento de la iglesia. Y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Ahora, para finalizar este punto y no ser malinterpretado de ninguna manera, no les estoy diciendo, mis hermanos, que debemos recibir cada enseñanza o cada consejo sin discernimiento. No crean que es esto. Es más, ni lleguen a interpretar, porque tristemente a veces pasa entre aquellos que dicen ser pastores. Están interesados en que las personas sigan sus ideas, sus criterios, y claro que esto es lo que busca todo pastor. Hermanos, yo anhelo que toda enseñanza que yo les presento a ustedes puedan recibirla y que todos seamos de un mismo sentir, de una misma mente, exactamente igual, pero nunca estaré interesado en que ustedes la acepten porque yo lo digo. Estaré interesado en que ustedes la acepten porque pueden verla con la misma claridad que yo interpreto que la estoy viendo en la Sagrada Escritura. No simplemente personas que digan, es que el pastor dijo esto. No, la Biblia dice así, y eso fue lo que me dijeron a mí en la iglesia, con la palabra como fundamento. Pero entonces sepan esto, la soberbia, mis hermanos, es la indisposición para recibir el consejo y el rechazo a aprender de otros, pero tampoco significa humildad acoger todo sin ser filtrado por la palabra de Dios. No confundamos que humildad es, si todo lo que me dicen yo lo recibo. No, humildad es estar dispuesto a escuchar, pero filtrarlo todo por la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, significa que nosotros debemos ser como los bereanos, que examinan todo y que retienen aquello que en verdad es en conformidad a la palabra de Dios. Entonces, eso es la soberbia, indisposición a recibir cualquier consejo, pero tampoco significa que humildad sea acoger absolutamente todo sin ser filtrado por la palabra de Dios. Y eso me aplica a mí como pastor. En una consejería, cuando he estado hablando con muchos de ustedes, es más, en ocasiones, algunos sabrán que les he dicho, mire, yo le puedo aconsejar esto, pero no es algo en lo que la Biblia juzgue necesariamente al respecto. Esta sería mi consideración, pero ore, evalúe usted qué cree que sea lo mejor en este caso, donde pueda haber una amplitud o una generalidad en ciertas cosas. Pero habiendo dicho esto, mis hermanos, y esperando que estos ejemplos de las manifestaciones de soberbia sean claras, pasemos entonces, en segundo lugar, a las consecuencias de establecer a un hombre soberbio en el ministerio. Conocemos qué cosas son manifestaciones de soberbia, pero ¿cómo afectaría esto al orden, a la vida de una iglesia local? Déjenme darles algunas consecuencias o efectos nocivos de esto. En primer lugar, hermanos, la soberbia hará que no se reconozca la verdadera posición. Es decir, la verdadera posición de ese hombre que ocupa el oficio de anciano. Y esto debe verse a la luz de lo que recalca el apóstol Pablo cuando vuelva a traer la irreprensibilidad, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Es decir, mis hermanos, que si alguien soberbio es puesto como un anciano, como un obispo en una iglesia, pronto esa persona va a convertir el orden de Dios en su propio orden personal, porque no va a reconocer que su posición es la de un administrador y no la del dueño de la casa. Un hombre soberbio va a convertir todo a su gusto.
Establecerá lo que le plazca sin tomar en cuenta la voluntad de Cristo. Un hombre así está propenso a convertirse en un tirano como Diótrefes. ¿Se acuerdan ustedes de Diótrefes? En la tercera epístola del apóstol Juan. Era un hombre al que le gustaba tener el primer lugar entre todos. Era un hombre que menospreciaba la autoridad incluso del apóstol Juan. Era un hombre que prohibía a los de la iglesia recibir a otros mensajeros de la palabra de Dios. Imagínense un pastor así de celoso en una iglesia. Aquí no viene a predicar nadie de afuera, solamente yo. Eso es una manifestación de la soberbia. Cuando se resiste, y sobre todo a la voluntad de Cristo, que fue transmitida por medio de los apóstoles. En segundo lugar, la soberbia convertirá, y esto está de la mano con esto primero, convertirá el culto a Dios en un simple culto voluntario. ¿Por qué? Porque los principios bíblicos para adorar estarán propensos a ser desechados, y entonces tal hombre convertirá la verdadera adoración en un culto voluntario que surge de su propia carne, uno que agrade simplemente a su persona, pero que no sea en conformidad a la mente de Cristo. Mis hermanos, es soberbia no sujetarse a lo que Dios ha revelado para entonces establecer nuestros propios criterios. Ahora, esto puede darse por ignorancia. Sin embargo, no debe ser esperable tal ignorancia de alguien que ha sido puesto para guiar una iglesia. En tercer lugar, la soberbia es lo que caracteriza a los rebeldes y los herejes. Tenga esto muy presente, hermano, hermana. La palabra griega que nosotros vemos aquí traducida como soberbio aparece una vez más en el Nuevo Testamento y la tenemos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Ese versículo dice lo siguiente: y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Note la relación de aquí Pedro está hablando de los falsos maestros, y una característica de los falsos maestros es su rebeldía a las autoridades superiores. Es su indiferencia para tratar, no solo a nivel espiritual, sino en general. Y aquí la palabra se traduce no como soberbia, sino como contumaces. Cuando dice atrevidos y contumaces, es la misma palabra que vemos traducida como soberbio en Tito 1:7. Se refiere a esos propagadores del error. Esto nos enseña, mis hermanos, que la soberbia y la herejía caminan de la mano. Los herejes no quieren la escritura tal como se ha transmitido, sino que la tuercen, como va a decir el mismo apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 16. Los indoctos tuercen la escritura, aquellas cosas difíciles. Estas personas son obstinadas y con ese deseo de salirse de las palabras tal como han sido transmitidas, ellos terminan dividiendo congregaciones, estableciendo sus propias creencias. Miren, como vamos a ver más adelante en el versículo 9 de Tito 1, que un requisito es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Pero los soberbios no quieren, eso ya es muy antiguo, eso es muy viejo. Yo tengo que ser original, yo tengo que presentar otras cosas. Eso es soberbia. Un hombre rebelde, entonces, soberbio, contumaz, fácilmente va a dividir la iglesia al enseñar el error. Por eso es necesario que el obispo no sea soberbio, no sea uno que traiga su propio dogma y sus propios artículos de fe que surjan de opiniones personales y no fundamentados en la palabra de verdad. En cuarto lugar, hermanos, la soberbia imposibilita también una buena enseñanza. Sepan esto, un hombre soberbio no va a poder impartir una buena enseñanza, y una buena enseñanza no es únicamente lo que se dice, sino en la manera en la que se imparte y cómo se espera que esa palabra llegue a producir frutos en medio de la iglesia. Si una persona no puede ser enseñada por su soberbia, tampoco va a estar capacitada para enseñar a otros. Las enseñanzas de los obispos, mis hermanos, deben ser con habilidad, con doctrina y con paciencia. Esto le dijo el apóstol Pablo a Timoteo
Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero mis hermanos, alguien soberbio no soportará que los hombres no se sujeten, y pronto esto traerá conflictos innecesarios que pudieron ser resueltos teniendo paciencia. Ahí la palabra no está simplemente por adornarse, con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, un soberbio es un potencial tirano. Y así hay muchos que sin doctrina y sin paciencia simplemente quieren ver a los hombres siguiendo sus propias reglas. Pero un obispo tiene que ser alguien manso y paciente. Sin embargo, la soberbia no está dispuesta a esperar. La soberbia quiere resultados inmediatos. Y si no se hace lo que yo he establecido, aquí se va todo el mundo. En disciplina todo el mundo. Diótrefes, expulsados de la iglesia, los que recibían a los mensajeros del Señor. La soberbia no está dispuesta a esperar. Un anciano debe ser paciente. Noten que Pablo no dice esto. Mire, Timoteo, no redarguya, no reprenda, no exhorta, no exhortes, simplemente ten paciencia, Timoteo. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, haga todo esto, Timoteo, redarguya, reprenda, exhorte. Haga todo esto, pero hágalo de forma paciente. De modo que la buena enseñanza, mis hermanos, es sin soberbia, con habilidad y con paciencia. Y es que la paciencia se requiere mientras los creyentes van familiarizándose con la doctrina, mientras los creyentes van abrazando la verdad. Este mandato a los ministros de la palabra de Dios, de hecho, es obvio. ¿Y por qué es obvio que Pablo le diga a Timoteo, sea paciente, haga todo esto con toda paciencia y doctrina? Mis hermanos, porque el pecado continúa presentándose en nosotros. Y no siempre vamos a ser los creyentes los más dóciles o los más fáciles para recibir una instrucción de la palabra de Dios. Pero cuando hay habilidad para la enseñanza y hay paciencia, esa enseñanza puede ir poco a poco penetrando en el corazón de los cristianos hasta recibirse en amor. Mis hermanos, es un pensamiento erróneo, muy erróneo de hecho, el creer que el ministerio de la palabra siempre va a obtener resultados inmediatos entre los hombres. Es más, creo que comúnmente esto va a requerir tiempo. El apóstol Pablo lo sufrió cuando llegó a Corinto. Él quiso salir de ese lugar. Después de cierto tiempo estando allí, el Señor le dice, Pablo, Pablo, aún tengo mucho pueblo en ese lugar. Tranquilo, tranquilo. Muchas veces no vamos a ver toda la productividad de la enseñanza, pero debemos de confiar que el Señor va a traer eso. Cuando la palabra se expone, con doctrina sí, pero también con paciencia. Y esto es algo que los soberbios no están dispuestos a aceptar. Si un hombre soberbio entra al ministerio, mis hermanos, lo que puede producir más bien es un gran daño al pueblo de Dios. En quinto lugar, hermanos, la soberbia no hace a un hombre apto para escuchar. La soberbia no hace a un hombre apto para escuchar. Y un obispo, como administrador de Dios, no solamente debe ser apto para enseñar, sino que también debe ser apto para escuchar. El obispo debe ayudar a otros en sus dolores, en sus aflicciones, en sus angustias, en sus luchas. Y esto requiere prestar atención. El obispo, al escuchar, debe procurar comprender de dónde surgen las aflicciones y las pruebas en el corazón de los hombres. Debe procurar reconocer y entender las motivaciones que llevan a algunos a hablar o a conducirse de una u otra forma, para poder de esta manera dar un consejo oportuno, como también la debida corrección o amonestación en caso de ser necesario. Imagínense a un hombre que no está dispuesto a escuchar por su soberbia. Su soberbia le hace desconocer de cualquier razón. Solamente dice, usted hizo esto, usted actuó de esta manera, usted dijo esto, disciplina. Separado. Ya escuché lo suficiente y no he escuchado nada más.
que algún pecado, algún acto imprudente, e inmediatamente condena, e inmediatamente viene con el látigo, y muchas veces del desprecio también. Pero un obispo tiene que ser pronto también para escuchar. ¿Qué consejo le puede dar un pastor a un miembro de una iglesia cuando ni siquiera está interesado en escuchar? No trata de comprender qué fue lo que ocasionó el problema, qué es lo que está afectando su corazón. Simplemente es esa rapidez para hablar y hablar y hablar y sin escuchar. Y finalmente, mis hermanos, la soberbia impedirá la paz. Si un hombre soberbio es establecido en el ministerio, no se podrá preservar la paz en medio de la iglesia, porque cualquier cosa en la que este hombre se vea ofendido, se vea atacado o menospreciado, él actuará con rencor y tomará el deseo de venganza. Un hombre así, mis hermanos, no debe tener jamás parte en el ministerio pastoral, porque en el ministerio pastoral los hombres están expuestos a una gran cantidad de críticas, a una gran cantidad de murmuraciones, de demandas, y muchas veces, no siempre, pero algunas veces también estas cosas pueden que sean injustas. Sucedió incluso con el apóstol Pablo, pero el soberbio jamás actuaría como Pablo. Pablo decía, aunque yo sea amado menos, yo voy a amar más, me voy a entregar más. Pero el soberbio dice, no me quieren, yo tampoco los quiero. Me hacen mal, yo les voy a hacer mal también. Actúan diciendo cosas contra mí, yo voy a actuar hablando también en contra de ustedes. Un soberbio es un daño en el ministerio de la iglesia local. Miren, hermanos, el ministerio es un campo minado en donde explotará la guerra cuando un hombre obstinado choca con estas cosas que fácilmente se pueden dar, porque el soberbio jamás podrá quedarse callado para pasar por alto la ofensa con tal de preservar la paz, sino que el soberbio hará todo lo posible por exaltar su propio nombre, y esto traerá consecuencias. Va a provocar enemistades, va a provocar facciones, divisiones en medio de la iglesia, y se va a acercar únicamente a los que piensan o actúan como él. Además, una persona soberbia también tendrá problemas en una pluralidad pastoral, pues cuando un hombre es muy orgulloso y está muy complacido con sus propias habilidades, tendrá serias dificultades a la hora de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque puede encontrarse con un compañero en el ministerio pastoral que no piensa exactamente igual. Y la soberbia se va a manifestar allí. Y esto puede provocar grandes pleitos o rencillas que pueden traer división en medio de una iglesia local. Así que, mis hermanos, para finalizar, déjenme darles dos consideraciones finales respecto a esto. En primer lugar, hermanos, no hay ninguna concordia entre el cristianismo y la soberbia. Mis hermanos, la soberbia es completamente contraria al evangelio por medio del cual nosotros nos convertimos en cristianos. Tanto el obispo soberbio como el creyente en general soberbio ofenden a Dios y manchan el evangelio y el honor de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Piense esto. ¿Cómo puede predicar de la gracia de Dios con verdadera pasión y sinceridad alguien que se complace en sus propios dones? ¿Cómo puede ser una oveja fiel del Señor aquella que piensa que no necesita a otros para su edificación, que no necesita ser pastoreada o que espera que todo se haga conforme a su voluntad? Más bien, todos los cristianos, sin importar la posición que ocupen, debemos caracterizarnos, hermanos, por la humildad. Pues como cristianos profesamos que no somos más que personas insensatas y llenas de pecado, que solo por la gracia de Dios hemos alcanzado la salvación y el privilegio de gozar de una vida nueva, y que es solamente por el poder de Dios que nosotros podemos perseverar haciendo lo que es bueno. Hermanos, la soberbia es un pecado terrible que hace al oído sordo para no escuchar la voluntad de Dios y al ojo ciego para no ver nuestras debilidades y corrupciones. La soberbia es la causa del juicio de Dios y es la productora de toda clase de desobediencias.
La soberbia debe morir en nosotros o nosotros moriremos en ella. La soberbia, hermanos, hace que nos olvidemos del Redentor Jesucristo y de lo que Él hizo para abrir el camino al cielo, con el único fin de que pongamos nuestra mirada en nuestras propias virtudes, olvidando, hermanos, que no hay nada que no hayamos recibido. ¿De qué nos jactamos? Si cualquier cosa buena que haya en nosotros, hermanos, nos ha sido dada por la misericordia y la gracia de Dios. La soberbia, hermanos, fue la causa que llevó a Cristo a la cruz, pues fue por la soberbia de Adán y Eva que ellos desobedecieron a Dios. Por lo tanto, como cristianos, hermanos, nosotros debemos aborrecer la soberbia y matar esta inclinación carnal que habita en nosotros. La pregunta es, ¿cómo lo haremos? Bueno, mis hermanos, esto solo puede ser hecho permaneciendo firmes en Cristo, manteniendo nuestra mente en el Evangelio y siendo prontos también en la oración. Pero, hermanos, ¿cuántas veces hubo en nosotros una oración como esta? Señor, destruye toda soberbia en mí. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces oramos por algo así? Señor, aniquila toda soberbia que haya en mi corazón, todo orgullo, sácalo de mí. Esta es una oración que tiene que ser continua en nosotros. Hermanos, para batallar contra esto debemos arrepentirnos cada vez que veamos indicios de soberbia en nosotros. Debemos ser prontos para pedir perdón al Señor por cada ocasión en la que por soberbia nosotros pudimos haber quebrantado la paz de nuestras familias o la paz de la iglesia. Pero pidamos, hermanos, también perdón a aquellos a los que pudimos haber ofendido o maltratado con esta daga demoníaca que no hace más que perturbar el orden del Señor. Y tengamos presente lo que dice Santiago 3:6. Dios resiste a los soberbios. De manera, mis hermanos, que debemos hacer todo lo posible por huir de este pecado. Y una segunda consideración, hermanos, oremos por los pastores de las iglesias de Cristo. Roguemos al Señor que guarde a sus siervos irreprensibles y que sus vidas nunca se lleguen a caracterizar por la soberbia. Pidamos que ellos puedan ser fuertes en el Señor para que no se dejen vencer por este mal y que muestren también humildad cuando hayan sido golpeados por este pecado. Que el Espíritu de Dios los sostenga manteniendo su mirada en aquel que es el príncipe de los pastores, que no se olviden de que su posición es la de administradores de Dios y no dueños de la casa de Dios. Y que más bien, hermanos, el Señor permita que en todo momento cada uno de sus siervos que Él estableció en cada iglesia de Cristo en este mundo puedan ser un buen ejemplo de humildad, de paciencia y de mansedumbre. Finalizo, hermanos, leyendo para ustedes Proverbios 8:13. Miren este texto. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios bendiga su palabra y produzca en nosotros un espíritu cada vez más humilde y aferrado a la palabra del Evangelio. Vamos a orar.